ya que vivimos momentos de luto realmente, momentos dificilísimos, luego de haber visto lo que ha sucedido con la hermana República Bolivariana de Venezuela, donde han raptado a su presidente legítimo y a la primera dama, Cilia Flores, y el presidente Maduro, cómo están amenazando y están estrangulando a la hermana República de Cuba. Traen las banderas correctas y lo único que les hemos pedido es que nos permitan que los cadetes, como es propio y es militarmente correcto, sean quienes cambien nuevamente las banderas, que lo haremos con muchísimo gusto antes de empezar este trabajo. Muchas gracias. Ajá. Alondra, ok, sí, vamos a aguantar. Aquí despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico no arde tu corazón. Vernos será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Viva Puerto Rico libre! La ofrenda floral. Vamos a quitar este. Seguro que sí, definitivamente. Entonces, una aquí y otra allá. Ahí están los dos ramos de flores. Uno, ok, perfecto. Compañeros Irán Rosado y Elías Bocham, estamos aquí como todos los años, rindiendo homenaje a su acto de valor y sacrificio y de entrega de amor total por la nación puertorriqueña. Hoy están los retoños, la continuidad de su estirpe, también haciéndole el homenaje de su presencia y tantos compañeros queridos. Gracias. Ojalá algún día tengamos el valor suficiente para hacer lo que es nuestro deber patriótico por esta patria. Gracias. Ante todo, reconocer la labor de los cadetes de la República del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Les agradecemos que año tras año ustedes hacen esto, ¿verdad? Y incluso yo he estado aquí en ocasiones en que ha habido algo tipo teatro y demás, y eso es muy bonito. Y les agradecemos eso, les agradecemos que siempre se comuniquen con Emma para invitarla. Este año reviste una particularidad especial. Primero, porque se cumplen 90 años de la. ¿Está bien? Segundo, porque está aquí Emma, que es la hija, una de las hijas de Elías, que vive con nosotros, y acaba de cumplir 94 años. ¿Sí?
está Juan Ignacio Ortiz Bochán, que es nieto de Elías, hijo de la hermana de Emma, que ya falleció a mediados del 2023, tristemente, ¿verdad? Era más joven que Emma, pero falleció antes, la ley de la vida. Y está una bisnieta, ¿cuál es tu nombre? Dana. Bisnieta, ingeniera, mecánica, trabaja aquí en Puerto Rico, de Mayagüez. Así que están aquí, están una representación de la familia Cepeda, por allí, de la Sociedad Histórica de Villa Palmera, que están haciendo unos recorridos por el cementerio y dos de las tumbas que están reconociendo son las tumbas de los mártires de la masacre de Ponce y la tumba de Irán Rosado y Elías Bochán. Compañero por aquí que es maestro de historia, que me dice que ha cortado clase para venir aquí porque quería ser parte de esto para poder después usarlo en sus clases y dar clases. Así que, y los demás, Ariel Hernández, que también ha hecho esto anteriormente, incluyendo las veces que se hicieron y porque quería oír un dato que me faltaba en las cosas que tengo que decir. Así que agradecemos a todos y todas su presencia. Yo escribí unas cosas y no las voy a leer porque mi hija me preguntó que si las iba a leer. Y le dije, no las voy a leer, voy a aprendérmelo de memoria y lo voy a decir. Obviamente no le voy a poder cumplir la promesa completamente porque no me aprendí todo de memoria, pero voy a hacer un esfuerzo por no leer. Sin embargo, quiero decirles que para hacer historia hay que investigar y hay que buscar y hay que estudiar. Y yo hice eso. Yo llevo estudiando esto desde hace aproximadamente 40 años. Yo soy Gerson Bochán Báez, soy sobrino de Elías. Mi padre era hermano de Elías por parte de su papá, así que mi abuelo era el mismo abuelo de Emma y el mismo bisabuelo de Juan Ignacio. Yo no conocí a mi abuelo porque mi abuelo muere el año 61, que fue el año que yo nací, 1961. Que dice, estoy orgulloso de mi hijo porque murió defendiendo una causa noble. Juan Francisco Bochán Bruckman, padre de Elías, en el Imparcial, 26 de febrero de 1936, página 21. El que quiera buscarlo, que lo busque. Están digitalizados en los periódicos y lo puede encontrar. Eran aproximadamente las 12 del mediodía. Francis Rix salía de la iglesia de la Catedral de San Juan con su uniforme blanco impecable. Bajaba las escalinatas sin saber que iba del brazo de la muerte. En la calle Allen, hoy llamada calle Fortaleza, lo esperaban los dos integrantes del comando asignado a justiciarlo por la masacre de Río Piedras, que había ocurrido en octubre del año anterior, apenas 4 meses antes. Bien. Irán Rosado le correspondía hacer el primer intento. Irán Rosado había sido designado o nombrado comandante apenas 12 días antes. Así que era de esperarse que el comandante de la acción fuera Irán Rosado. Irán Rosado venía caminando por la calle Fortaleza. El carro de Rix venía en dirección opuesta de la Fortaleza saliendo de San Juan. Irán tenía una pistola 45. Le hace 2 disparos y se le tranca el arma. No le pudo dar. Al trancársele el arma, se va corriendo por el Callejón del Gámbaro, que todavía conserva el nombre. Usted puede ir a San Juan y encontrar el Callejón del Gámbaro y tiene un letrero que dice allí Callejón del Gámbaro. Así que puede rememorar lo que yo le estoy diciendo.
El chofer de Riggs se llamaba Juan Álvarez. Era un chofer ad hoc porque no era el chofer usual de él. El caso es que él decide perseguir a Irán. No se sabe dónde estaba Elías Bochán Bochán. Lo que sí se sabe es que Riggs decidió perseguir a Irán. El carro sigue la marcha, dobla a la derecha en el Teatro Tapia, en un pedazo que ahora es peatonal, pero que antes había una calle y uno podía meter carros por allí. Y vuelve y hace otra derecha en la calle Recinto Sur, que es la calle del frente del parking de Doña Fela. Cuando da esa derecha, a lo lejos ve el chofer de Riggs que Irán se está montando en un carro público. Acuérdense los que somos más viejitos, los carros públicos de antes, ¿verdad? Se monta primero en el estribo del carro y eventualmente el chofer se para y él se monta dentro en el carro. Sigue la marcha el carro de Riggs, llega casi de frente al carro público en la esquina de la calle Tanca, que todavía tiene ese nombre. Se baja el chofer de Riggs y va a arrestar a Irán. Y deja a Riggs en el carro. Ya se había formado un gran revuelo, había habido disparos. Álvarez había encendido la sirena del carro y esas sirenas de antes que hacían ese ruido. Así que ya había un gran revuelo por todo el viejo San Juan y por lo tanto al lado del carro de Riggs habían policías, pero también al lado del carro público donde estaba Irán. Riggs le da la orden a los policías que están cerca, perdónenme, Juan Álvarez le da la orden a los policías que están cerca y le dice: arresten a esta persona, arrestan a Irán. Y se encaminan a llevárselo, no sé para dónde. Y arrestaron también al chofer del carro público. Quintín era el apellido. Cuando las declaraciones de Juan Álvarez, que no bien él terminó eso que estaba haciendo y viró para atrás, escuchó los dos disparos que hizo Elías. Y había ajusticiado a Francis Riggs, que era el autor intelectual de la masacre de Río Piedra. Aquella tumba que está allá con la otra bandera es la tumba de los héroes de Río Piedra. A esa tumba vino Albizu Campos a despedir el duelo de esos compañeros. Y 4 meses después, Albizu estaba aquí en esta tumba despidiendo el duelo de Irán Rosado y de Elías Bochán. Una vez ejecutado Riggs, los policías que estaban allí cerca empiezan a disparar contra Elías y Elías se fue. Se fue corriendo por la Recinto Sur, subió por la Tanca y después a la izquierda en la Tetuán. Y en la Tetuán se mete en un almacén que se llamaba Rodríguez y Palacios, calle Tetuán número, si no recuerdo, 29 es el número. Elías trabajaba en el viejo San Juan, así que conocía el área, conocía las calles, conocía los lugares, trabajaba con los comerciantes del viejo San Juan. Se mete allá adentro en ese almacén y tira el revólver que él tenía detrás de una estiva de sacos que había. Y se sienta en los sacos a esperar. Entra el contingente de policías que lo perseguía y cuando entran él le dice: no disparen, que yo no mato puertorriqueños. Yo no mato a mis hermanos puertorriqueños. Yo no les voy a disparar a mis hermanos puertorriqueños. Al coronel Riggs lo maté por sinvergüenza y por los asesinatos de Río Piedra. Se lo dice claramente. ¿De dónde yo saco esto? Esto yo lo saco de los periódicos de la época. Allí estaban los periodistas. El periódico salía al otro día. Por lo tanto, había muy poco que inventar. ¿Cómo se montaba un periódico con... Yo sé eso porque yo lo hice en artes industriales cuando yo estaba en la escuela. Con poquitas cositas así, poniendo una detrás de la otra. Así que inventar en un periódico de aquella época era muy difícil. Y no solo eso, yo le dije que yo investigué y por lo tanto lo vi en más de un periódico. Y en todos los periódicos coinciden. ¿Está bien? Salvo en algunos que eso eran más recalcitrantes, que lo sacaban 2, 3, 4 días después. Ya se sabía que eso era medio manipulado. ¿Ven? Pero así fue. Y Elías no solo eso, le dice:
déjame que voy a buscar el revólver y te lo voy a entregar. Busca el revólver y se lo entrega a la policía. Y su sentido del humor le dice, asegúramelo bien que es un buen revólver y pienso recuperarlo. No tenía en su pronóstico que lo iban a matar. Pero, obviamente, haber aceptado esa tarea implicaba eso. Ellos sabían que podía ocurrir eso. Lo arrestan, lo sacan del almacén y da lugar a esa foto que está ahí. Se cuadra, saluda militarmente y lo fotografían. Y esa foto salió en el Imparcial el día siguiente. El 24, el Imparcial no circulaba los domingos, así que ese domingo no salió. Obviamente era de mediodía, no iba a salir en el periódico de ese día tampoco. Salió al día siguiente, si no me equivoco, puede haber sido ahí o el 25, lo tengo por aquí. Sí, el 24, el día siguiente, el 24 de febrero era un lunes, ¿está bien? El 23 de febrero era un domingo. Riggs acababa de llegar de la República Dominicana, de inaugurar la avenida George Washington, que todavía se llama así en Santo Domingo. ¿Está bien? Winship estaba en Luquillo, en la playa. Corregel plantea que quizás hubiéramos podido tomar el gobierno en aquel momento. Pero esas cosas no eran tan sencillas, ¿verdad? Corregel se dice que era el tercero en mando, que estaba allí. Pero la técnica era pica y vámonos. Así que eso era lo que estaba planificado. Alguna gente quizás se atreverá a adjudicar responsabilidades y culpas, como dicen los religiosos. No podemos hacer eso. La única responsabilidad y la única culpa es del Imperio norteamericano, que nos invadió en el 1898 y antes de la invasión nos bombardeó por San Juan. Que esa se le olvida a alguna gente, pero nos bombardearon antes de invadir. ¿Está bien? Sí. Entonces, ante la tumba de los mártires Beauchamp y Rosado, Albizu pronunció uno de sus más memorables discursos, y aquí voy a leer para no equivocarme. El valor más permanente en el hombre es el valor. El valor es la suprema virtud del hombre y se cultiva como se cultiva toda virtud y se puede perder como se pierde toda virtud. El valor en el individuo es su supremo bien. De nada vale al hombre estar lleno de sabiduría y de vitalidad física si le falta el valor. De nada vale a un pueblo, aquí Albizu salta ahora al pueblo, de nada vale a un pueblo estar lleno de vitalidad física y de sabiduría si le falta el valor. Porque el valor es lo único que permite la transmutación del hombre para fines superiores. El valor es lo que permite al hombre pasearse firme y serenamente sobre las sombras de la muerte, y cuando el hombre se pasea serena y tranquilamente sobre las sombras de la muerte, entonces es que el hombre entra en la inmortalidad. Para entrar en la inmortalidad hay una sola entrada y es la puerta del valor que conduce al sacrificio por una suprema causa. Y termina, dice, hay que sacrificarse por la independencia de la patria. Eso está en el Imparcial del 25 de febrero del 36. Termina diciendo Albizu, aquí están dos héroes auténticos, Elías Beauchamp e Irán Rosado. Sangre de héroes, son el fruto de un ideal y de una reconquista. Su ideario es la independencia de Puerto Rico. Es el ideario y una consagración al heroísmo y al sacrificio. Aquí dos héroes y dos valientes me dicen a mí y a todos nosotros que el juramento en Puerto Rico es válido y está sellado con sangre de inmortales. Dice Corregel en algunas declaraciones que escribió en un libro dedicado a Albizu que se llama El líder de la desesperación, que tal fue la repercusión de aquel acto que desde ese momento en adelante la persecución contra el nacionalismo se agudizó. Allanaron, perdóneme, eso lo escribí yo. Juan Antonio Corregel dice, califica la ejecución de Coronel Riggs como el acto revolucionario de mayor consecuencia para la lucha independentista de Puerto Rico en nuestras relaciones imperiales coloniales.
Eso es una de las cosas que yo quisiera rescatar. Eventualmente, no tiene que ser hoy. ¿Por qué? Porque esa represión, de ahí empieza la represión contra el Partido Nacionalista. Más fuerte, quiero decir, ¿verdad? Arrestan al Bisu Campo, arrestan a Corretjera, arrestan a Clemente Soto Vélez y a toda la cúpula de la dirección del partido. Los acusaron por conspirar para derrocar por la fuerza el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Eso es de lo mismo que acusaron a Rafael Cancel Miranda, a Lolita Lebrón, a Irving Flores y a Andrés Figueroa Cordero. Y también acusaron eventualmente a los macheteros de conspirar para derrocar el gobierno de Estados Unidos por la fuerza. Imagínense usted si se podrá hacer eso. Hacer propaganda sediciosa y reclutar soldados para llevar a cabo tal fin. Se les hicieron 2 juicios sumarios. En el primer juicio, el jurado, compuesto mayormente por norteamericanos, no pudo ponerse de acuerdo. El segundo juicio tuvieron que escoger un jurado que era fundamentalmente o totalmente de estadounidense. Y ahí se pusieron de acuerdo y los condenaron a cárcel en la prisión de Atlanta. Algunos le dieron condenas de 10 años y a otros de 6 años. Y las cumplieron todas. Algunos no pudieron regresar a Puerto Rico sino hasta después que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Al Bisu no lo dejaron regresar hasta que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Además, ellos apelaron su sentencia a Boston. Y habiendo apelado a Boston, los dejaron en la cárcel La Princesa. Eso que parece una cosa bonita allí ahora era una cárcel, ¿verdad? Los dejaron allí. Y estando esperando esa sentencia, ocurre la masacre de Ponce. El 21 de marzo del 37, al año siguiente, casi un año y un mes después. ¿Está bien? Así que, para que sepan, ¿verdad?, cómo van las cosas. Yo quiero hacer un breve paréntesis aquí porque me parece que el arte y la literatura son importantes. Y hay mucha gente que ha escrito poemas por esto. ¿Está bien? Y una de las que escribió y que yo creo que se ha olvidado es Julia de Burgos. ¿Está bien? Y Julia de Burgos dice: Hora Santa, a Irán Rosado y a Elías Beauchamp. Irán y Elías, 2 nombres, 2 símbolos heroicos, 2 pechos que supieron morir con dignidad, 2 almas valerosas, 2 mártires estoicos, 2 glorias que caminan hacia la eternidad. Caísteis abatidos por manos homicidas, de seres que han nacido en vuestro propio hogar, de seres que creísteis hermanos, parricidas que vuestras juventudes no osaron respetar. Vuestros cuerpos inertes ya no vibran, se han ido para siempre y descansan en connubio silente, con la tierra que abierta presenció la traición. Y aquí cada cerebro se agita estremecido ante el contacto tierno de 2 almas valientes que han señalado la hora de la revolución. Julia de Burgos, Hora Santa. Roy Brown, un poco más joven que Julia de Burgos, pero no tan joven, escribió un poema que lo hizo canción y está grabado. Se titula El Blanco. Y yo no me acuerdo, no sé, porque tengo que preguntarle a Roy, porque blanco puede ser que tiene la piel blanca o que es un blanco. Dame, oh palabra, la energía del acto, el poderío discreto de los pasos, cuando por las calles viejas marchan los enviados, las miradas por dentro como recios soldados, los 2 niños secretos, los 2 tiernos muchachos, con las armas ocultas bajo los suaves párpados, marchan hacia la muerte como 2 leves pájaros. Los 2 jóvenes serios por el aire callado suben por la Tetuán al callejón del Gámbaro. Van serenos, hermosos, casi alegres de tanto imaginar el fuego nítido del balazo contra el pecho extranjero del frío minotauro. Francis Elisha Rix, el bárbaro. Dame, oh palabra, la energía del acto. Por la calle del Cristo marchan
los dos armados, hacia la catedral un domingo temprano a ver salir de misa al asesino intacto, verdugo soberbio de aquellos 5 hermanos, caídos en Río Piedras en la trampa del amo, baleados a mansalva por las calles por los canallas de Guano al servicio de Francis Eliza Riggs, el bárbaro. Ahora sale a la calle el misal en la mano por las escalinatas de la iglesia del Santo, baja del brazo brusco de la muerte Francis Eliza Riggs, el blanco. No quiero extenderme mucho, pero sí quiero decir algo de la familia. Porque parte de la razón por la cual yo decidí escribir estas cosas y hacer esto es por la familia. Como ya yo les dije, yo soy sobrino de Elías Beauchamp Beauchamp. Pero en mi familia era tabú hablar de Elías Beauchamp Beauchamp. Y por lo tanto, yo conocía muy poco de esa parte de la familia. Y la compañera, prima también. Así que yo no conocía a Emma y yo no conocía a su hermana Ana Julia y yo no conocía a Juan Ignacio y obviamente a sus hijos tampoco. Yo, la primera vez que me entero de que yo tengo un familiar que se llama Elías Beauchamp Beauchamp fue cuando vi esa foto icónica que está ahí, que mi hermana la llevó de la Universidad de Puerto Rico, de una fotocopia del periódico a la casa. Mi hermana era quizás prepa, segundo año en la UPR Río Piedra y quizás algún profesor le asignó esa tarea. Usted va a escribir sobre esto porque usted es sobrina de Elías Beauchamp. Me imagino que mi hermana también haría como que, ¿qué? Así que yo vi esa foto y ahí se empezó a hablar del asunto. La foto también estaba en la casa de mi tío Freddy, que es quien puso esta tarja que está aquí. ¿Está bien? ¿Perdón? Que hizo la tumba, porque fíjense que sé tan poco que Emma me acaba de decir esta mañana cuando la fui a buscar que originalmente las tumbas no estaban, que mi tío Freddy fue quien las mandó a hacer. Así que yo había visto, repito, esa foto en la casa de él, pero bueno, como no se hablaba del asunto, yo no sabía detalles, ¿verdad? Y nunca hablamos como tal mucho sobre el asunto. Eventualmente yo me entero de que Emma existe, ¿verdad? De que Ana Julia existe, pero era un poco, ¿verdad? Ya yo era adulto, pero yo no tenía forma de contactarla, yo no sabía. Ana Julia trabajó de bibliotecaria en la UPR Río Piedra. ¿Está bien? Para que sepan. Así que, y Emma pues vivió muchos años en Barranquita, ¿verdad? Trabajaba en una agencia de viajes, ¿verdad? Su esposo era abogado, ¿verdad? Su esposo era abogado. ¿Está bien? Así que vivieron, pero ella misma nos ha dicho que fueron reprimidos, ¿verdad? Fueron perseguidos por ser hija, simplemente. No la querían en la escuela, imagínense ustedes. ¿Está bien? Así que yo conozco a Ana Julia, a Emma Luz Beauchamp Pérez, que está aquí con nosotros, 94 años acaba de cumplir hace como 6 años, como 6 días, perdón. 94 acaba de cumplir hace 6 días, el 17 de febrero. Yo la conocí hace 10 años, en el 2016. Por una gran casualidad de la vida que dan, ¿verdad? Que yo fui a una fiesta de un estudiante mío a la casa del papá en Barranquita y el papá, la primera pregunta que me hace cuando yo voy entrando, esa pregunta que me han hecho tantas veces en mi vida: ¿tú eres familia de Elías Beauchamp? Y yo, sí, ¿cómo no? Ese es tío mío. Ah, pues que es que por aquí cerca vive una hija de él. Yo, espérate, ¿cómo que una hija de él? Si para mí se habían muerto las hijas de Elías. Me dice, no, si tú quieres, yo la llamo ahora mismo, ahora con los celulares, ¿no? Yo la llamo ahora mismo. Y yo, aguanta. O sea, yo estaba a punto de conocer a Emma. Yo tenía 54 años, Emma tenía en aquel momento 80. Yo estaba a punto de conocer a Emma, que era mi prima de sangre, y nunca la había conocido. Así que sí, le acepté, llámala, hablamos un rato. Anécdota, ¿verdad? Me dijo, no, es que yo voy para la iglesia y me estoy peinando el pelo ahora.
Así que cuadramos, al final pude verla, nos conoció a mis hijos, a mi hija Mariana, a mi hijo Elías, un hijo mío se llama Elías, para que sepan. Y lo fui a inscribir yo para que estuviera claro y que cuando llegara allá, pues los yanquis vieran, hay otro Elías Bocham más, siguen apareciendo. Y él y el hijo de él también. Sí, sí. Así que esa es la familia y eso quizás a veces ustedes se pensarán, ¿y por qué la familia no viene para acá? Pues otro primo mío, hijo de Freddy, me dice, Gerson, yo fui perseguido. Ese es mayor que yo. En los años 70 tenía 20 y pico de años, ¿verdad? La edad esa del furor de la juventud. Así que me dice, fui perseguido. Eran del PCP. ¿Está bien? Primero nacionalista y después del PCP. Así que para que sepan esa historia de la familia, ¿verdad? Yo quiero terminar con una cosa extraña, pero me parece importante citarlo. Y es un editorial que salió el 25 de febrero, 2 días después del acto, en el periódico El Imparcial, firmado por, yo creo que era un editor, Antonio Ayuso Valdivieso. El día siguiente había escrito 2 cosas ahí medio raras. Y a 2 días del acto escribió algo más o menos decente. Dice, en el cuartel de la policía de San Juan se ha asesinado a 2 jóvenes nacionalistas que dieron muerte al coronel Francis Riggs, coronel de la policía de Puerto Rico. Los 2 jóvenes, al ser arrestados, no hicieron resistencia a la policía y más bien se condujeron con el comportamiento heroico de los hombres que, creyendo haber cumplido con un deber patriótico, asumen con valor las consecuencias de sus actos. Se habían entregado. Teniéndolos encerrados en un aposento del cuartel, indefensos, acorralados con puertas cerradas para dar semblanza de justificación al crimen abominable, digno de una soldadesca borracha de sangre y de vergüenza, la policía de San Juan cometió la matanza premeditada y alevosa de los 2 jóvenes, a quienes Puerto Rico entero tiene consagrados hoy como mártires de su causa nacional. Habían pasado 2 días, era el 25 de febrero del 36. No eran vulgares asesinos ni criminales. Se podrá discutir el método y hasta el sentido ético de ese crimen en los ateneos y tribunas. Pero hay una cosa que nadie en el mundo puede discutir. Es el patriotismo de los que dieron todo por el amor al ideal de la independencia patria. Una banda de fascinerosos la puede acabar la policía matando a los facciosos, pero una organización de patriotas no la destruye todo el poder de Estados Unidos. Y hoy estamos aquí demostrando que eso es cierto, 90 años después. Que no han podido acabar con el independentismo en este país. Elías Bocham e Irán Rosado tenían derecho a ser juzgados por un jurado compuesto de hombres como ellos, nacidos aquí, con nuestras preocupaciones, prejuicios, pasiones y sentimientos. Este derecho es respetado siempre, aún en el caso de tratarse de asesinos vulgares. ¿Por qué no se esperó la acción de la justicia y se ordenó la matanza sin cuartel? Esa es la contestación que El Imparcial le exige al general Blanton Winship, jefe ejecutivo del gobierno de Puerto Rico y representante de la colonia del gobierno de los Estados Unidos, y procurador general Benigno Fernández García, encargado de la administración de la justicia, para satisfacción del pueblo de Puerto Rico, justamente indignado con este asesinato sin precedentes. ¿De quién partió la orden? Bien. Finaliza diciendo el editorial, voy a saltar una parte. El momento es trágico y es a los funcionarios del gobierno a quienes le corresponde conducirse con toda corrección en el desempeño de sus funciones, ya que no podemos olvidar
en Puerto Rico, distinto a los países soberanos, una cosa es el gobierno y otra cosa es el pueblo. El gobierno no representa al pueblo en este país. Así que yo termino diciendo gloria eterna a los héroes nacionalistas Irán Rosado y Elías Beauchamp. Gloria. Gloria. ¡Que viva la patria y la nación puertorriqueña! ¡Que viva! ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva! Muchas gracias por su atención. Sí. Dígame. Ariel Hernández va a decir algo. Adelante. Para mí es un honor poder dirigirme a ustedes en una fecha tan emblemática como hoy, 23 de febrero. Agradezco a Gerson, sobrino, por permitirme dirigirme a ustedes, y reconozco aquí la presencia de los cadetes, la República Nacionalista, el compañero Jerry Segarra y los demás compañeros, y también al compañero Luis Pedraza Leduc, la ex representante Mariana Nogales, y a los familiares encabezados por su hija Emma Beauchamp, por Juan Ignacio, su hija Dana Ortiz Beauchamp, y al propio Gerson, que es sobrino de nuestro mártir, hoy homenajeado por ese valor heroico, ese 23 de febrero de 1936. Agradezco a Gerson ese recuento histórico documentado por los anales de la historia y los periódicos. Definitivamente una historia muy bien recopilada. Yo no quiero extenderme mucho, sé que hay mucho calor, pero a modo de anécdota personal, yo desconocía que los restos de Elías Beauchamp y de Irán Rosado yacían aquí en este cementerio, hasta que en el 2015 me mudo a una residencia cercana de este lugar, que si tú tiras una línea recta, no creo que quede a más de 200 metros de este cementerio, y había comprado el libro de Denise Maldonado, War Against Puerto Ricans, y cuando lo leo, y antes de proseguir, reconocemos también la presencia de Teresa de Hostos, la nieta de nuestro prócer Eugenio María de Hostos, que ella siempre ha asistido a estos eventos y ha seguido el legado de su abuelo con fervor patriótico. Y cuando yo leo en ese libro y tengo el conocimiento de que los restos de estos mártires, estos patriotas estaban aquí, en aquel entonces yo compartía mi vida con la escritora Solimar Ortiz Jusino, y decidimos que teníamos que hacer algo, que esa fecha no podía pasar por desapercibido. Eso fue en el 2015, se acercaba el 2016, y usted sabe cómo es, uno tiene una idea y después la sigue posponiendo. Quizás llegó diciembre, no hemos hecho nada, y de repente activamos todas nuestras habilidades organizativas. Yo, además de abogado, pues soy músico y tengo contacto con muchas personas, ella como escritora también, en el medio artístico. Solicitamos el permiso del municipio para hacer un evento, nos proveyeron carpas del municipio, yo tengo equipo de sonido, trajimos el equipo de sonido, se hizo una recreación de los discursos de Pedro Albizu Campos. En una ocasión nos ayudó el compañero Yeyo Lima, en otra ocasión el compañero Luis Enrique Romero. Aquí estuvo, y para nosotros fue un honor tener a Rafael Cancel Miranda, a quien también lo reconocimos por su gesto heroico. Y reconocimos la labor no solamente de Elías Beauchamp y de Irán Rosado, sino de otros patriotas, Licelio Torresola, Oscar Collazo, Blanca Canales. Y todo ese recuento, toda esa experiencia nos han nutrido a nosotros de una especie de sangre nueva que respira en nosotros la pasión por la patria. Es algo, como dicen por ahí una palabra que estamos orgánico, pero requiere estudio, requiere compromiso de saber nuestra historia. Y escuchando a Gerson y escuchando con Emma, las gestas patrióticas en nuestro país las esconden, no nos las enseñan, y es por razones obvias. Porque cuando uno empieza a estudiar qué fue lo que motivó el corazón de estos hombres, de ajusticiar al superintendente de la Policía Insular, ese asesino, no hay otra conclusión que no fue por amor, no hay otra conclusión que fue por una fuerza superior. Y esa historia no la quieren contar, no quieren que nos contagiemos.
Pero 90 años después, quiero que también tengan en contexto lo que está pasando en Estados Unidos, como dijeron aquí, es el gobierno. El pueblo de los Estados Unidos también está siendo víctima de ese terror, de esos asesinatos, de gente que se opone al sistema. Ahí tenemos unos mártires de la lucha civil en los Estados Unidos en estos tiempos, que es René Good y Jeffrey Pretty, que fueron asesinados en la acera por oponerse a unas políticas de represión contra los inmigrantes de los Estados Unidos. ¿Y qué se le dice a Jeffrey Pretty? Terrorista doméstico. ¿Y qué se le dijeron a Elías Beauchamp, a Irán Rosado? Terroristas, fanáticos. No, son personas que creen en un ideal. Y así como decía Albizu, ¿quién de nosotros que ve a su madre atacada o a un niño de 8 años que se ve atacado por alguien que lo quiere raptar, no sale en defensa de ese niño y de esa madre? Y si tiene que dar la vida por ese niño para que no le hagan nada, lo hace. Pues así estos hombres conocían que tenían a su patria, a su madre enferma, en peligro, y tenían que defenderla. Y esos no son ni asesinos comunes, ni son terroristas, son defensores de la patria. Así que nosotros nos podemos ir de aquí contentos, satisfechos de haber cumplido con nuestro deber de honrar a quienes dieron la vida, porque nosotros podíamos seguir siendo llamados puertorriqueños. Y tenemos que seguir la lucha, porque ya llevan 128 años, 120, ¿cuántos años de coloniaje? Desde 1898. 128 se van a cumplir. Así que yo no quiero extenderme más, solamente quiero extenderle una invitación a todos ustedes esta noche en la Casa Soberanista. Tenemos un evento también para recordar este acontecimiento tan importante en nuestra historia. Vamos a contar con la participación artística de Agustín Muñoz, que va a interpretar la canción de Roy Brown, El Blanco. Vamos a contar con la organización poética Poetas en Marcha, que van a declamar poesía patriótica en honor a los mártires. Vamos a tener al compañero José Escoda del Frente Socialista, hablando sobre el recuento histórico, y al compañero Kevin Rivera del Comité Pro Derechos Humanos, para hacer un análisis precisamente sobre la violación de los derechos humanos y cómo nosotros podemos seguir luchando por la patria en estos momentos tan álgidos. Así que están todos cordialmente invitados y muchas gracias por concederme su tiempo para pronunciar estas palabras. Quería decir que además del acto patriótico de ajusticiar al coronel Riggs por el crimen contra los compañeros de Río Piedras, también ese coronel Riggs estaba aquí en Puerto Rico como un premio por haber emboscado en base a mentiras y a engaños a Julio César Sandino, el general de hombres libres de Nicaragua. Cada vez que yo viajo bastante, como algunos compañeros de aquí, a foros internacionales, cada vez que los compañeros de Nicaragua me saludan, nos envían un saludo bien profundo. Riggs muere por su soberbia. Lo tengo escrito. Déjenme buscar. La bravuconería y su desdén por el pueblo colonizado. El olímpico desdén de Riggs por el pueblo colonizado lo llevó a una subestimación suicida de la capacidad de decisión de los puertorriqueños. Jamás pensó que en el silencio con que se oyó Albizu allí en aquella tumba implorar el juramento de la dignidad patriótica ofendida estaban quienes antes de aquel momento lo habían condenado a muerte. Riggs mismo se ocupó de probar la complejidad de ese fenómeno hasta la hora misma de su muerte. Fallado el intento de Irán Rosado, lo juicioso, lo militar, era que Riggs se marchase inmediatamente para el cuartel general en el Escambrón que era, ¿verdad? Y aguardase allí los resultados inmediatos. Opinión de Albizu que comparto, dice Corregel. Riggs pudo pensar que un segundo atentado inmediatamente después del fracasado y su primer agresor ya detenido no se produciría. Se equivocó, le costó la vida.
Su equivocación era tan profunda que se le habría costado, aunque Beauchamp también hubiese fallado. Y Germán Riquejo Sampaio montó a corregir en el carro y se fueron parciales y tuvieron 10 dienciales, por si acaso. Está bien, así que quede claro que esta cosa era súper organizada, no fue una locura de un muchacho que esto, no. Fue algo organizado, planificado. Así es. Lo más seguro era el que lo planificó, ¿verdad? Pero cantemos entonces el himno. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Vernos será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Viva Puerto Rico libre!